Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. El día de hoy vamos a resolver el siguiente problema. Dos aviones salen de un mismo punto en diferentes direcciones formando un ángulo de 30 grados. Suponiendo que los aviones han ido en línea recta, si uno ha recorrido 200 kilómetros y el otro 320 kilómetros, ¿cuál es la distancia que los separa? Bien, este es un problema típico de la aplicación de la ley de cosenos. Así que vamos a ver cómo resolverlo. Lo primero que debemos recordar es que tanto la ley de senos como de cosenos se utilizan para la resolución de triángulos oblicuángulos, es decir, aquellos triángulos que nunca van a tener como valor de uno de sus ángulos internos 90 grados. Nunca van a tener un ángulo recto. Ya sabemos que aquellos triángulos que cumplen con ese requisito de tener un ángulo de 90 grados se denominan triángulos rectángulos. Pues bien, el resto de triángulos que no son triángulos rectángulos se denominan oblicuángulos. Por otro lado, como les comenté hace un momento, este problema es típico de aplicación de ley de cosenos. Vamos a recordar las fórmulas que expresan dicha ley, en donde A, B y C minúsculas se corresponden con la longitud de cada uno de los lados del triángulo. Así, por ejemplo, esta A es el valor de la longitud de este lado del triángulo, B será la longitud de este otro lado y por último C minúscula será el valor de este lado del triángulo. Mientras que A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula se corresponden con los valores de cada uno de los ángulos internos del triángulo. Aquí tenemos, por ejemplo, este ángulo que denominamos A mayúscula, este otro ángulo lo denominamos B mayúscula y este otro ángulo va a ser el denominado C mayúscula. Y por otro lado, no se les olvide que hay una relación entre los lados y sus ángulos opuestos. Así que tenemos que tener claro cuál es el ángulo opuesto de cada uno de los lados. Entonces, el ángulo A mayúscula va a ser el ángulo opuesto al lado A minúscula. El ángulo B mayúscula va a ser el ángulo opuesto a B minúscula. Y por último, lógicamente, el ángulo C mayúscula va a ser el ángulo opuesto al lado C minúscula. Una vez dicho esto, podemos observar fácilmente que la ley de cosenos nos dice que el valor de cada uno de los lados del triángulo al cuadrado, por ejemplo, si quisiéramos calcular A, diríamos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de su ángulo opuesto, que en este caso es el ángulo A. Y lo mismo ocurre si quisiéramos hallar, en vez de el valor de A, pues el valor de B o el valor de C. Obviamente, como esto está elevado al cuadrado, tendríamos que sacar la raíz y obtendríamos el valor que estamos buscando. Ahora, seguramente te estarás preguntando, ¿pero por qué escoges la ley de cosenos y no la de senos? Les aconsejo que vean el video, cuyo link está apareciendo ahora mismo, en donde explico de una forma muy rápida una metodología para escoger fácilmente cuándo utilizar la ley de senos, cuándo utilizar la ley de cosenos, cuándo utilizar el teorema de Pitágoras y cuándo utilizar simplemente las razones trigonométricas. Aquí les pongo una foto de la metodología que explico en ese video, en donde claramente podemos ver que a través de una pregunta sencilla podemos saber si se utiliza la ley de senos o la ley de cosenos en el caso de que estemos hablando de triángulos oblicuángulos, como es el caso de este ejercicio. Bueno, una vez comentado todo lo anterior, ya nos queda resolver el ejercicio, que es el objetivo de este video. Este ejercicio es muy fácil una vez hayas hecho dos cosas. La primera es que hayas entendido el problema y hayas dibujado correctamente el triángulo. Recuerda que el ejercicio nos dice que dos aviones parten de un mismo punto, que es este punto, que toman direcciones diferentes, formando un ángulo de 30 grados. Ahí ya tenemos uno de los datos. Este es el ángulo de 30 grados que forman los aviones cuando empiezan a tomar cada uno su dirección. Y además nos dice el ejercicio que uno de ellos ha recorrido ya 200 kilómetros. Ahí nos está indicando el valor de uno de los lados del triángulo, mientras que el otro ha recorrido 320 kilómetros. Ese es el otro valor de los lados del triángulo.
Y la pregunta que nos hacen es que en ese momento en el que cada uno ha recorrido ese kilometraje, ¿cuál es la distancia que los separa? O sea, nos están pidiendo que calculemos el valor del lado C minúscula. Y una vez has entendido el problema y dibujado el triángulo de forma correcta, el siguiente paso sería decidir qué ley tienes que utilizar para hallar ese valor, si la ley de senos o la ley de cosenos. Ya hemos adelantado aquí este paso, ya hemos dicho que este ejercicio es un problema típico de la aplicación de cosenos, así que una vez ya sabemos que tenemos que hallar C minúscula, pues escogemos aquella fórmula de esas tres que hemos visto, ya que nos permite hallar de forma directa C al cuadrado. Y dado que tenemos todos los datos, tenemos el valor de A, tenemos el valor de B y además tenemos el ángulo C, pues lo único que nos queda es simplemente sustituir cada uno de los valores y calcular. Entonces, por un lado tendríamos que C al cuadrado es igual a 200 al cuadrado más 320 al cuadrado menos 2 veces 200 por 320 por el coseno de 30 grados. C al cuadrado es igual a 142.400, es decir, ahí he hecho la primera suma y he dejado el resto intacto para que vayas viendo paso a paso cómo hacerlo. En el siguiente paso ya hice la multiplicación de 200 por 320 por 2, lo que nos da que C al cuadrado es igual a 142.400 menos 128.800 por el coseno de 30 grados. Calculando el coseno de 30 grados, ya sea con la calculadora o ya sea porque te lo sabes de memoria o porque has mirado la tabla, sabemos que C al cuadrado entonces es 142.400 menos 128.800 por 0,8660. El coseno de 30 grados es igual a 0,8660 y más decimales. Yo lo he cortado en los 4 primeros decimales. Por último, lo que queda es operar esto, lo que nos da que C al cuadrado es igual a 142.400 menos 110.851. Sigo con los 4 decimales para mantener algo de precisión. C al cuadrado es igual entonces a 31.548,7483, pero recuerden que a nosotros nos interesa el valor de C minúscula, no de C al cuadrado, por lo que sacamos la raíz cuadrada. Ya sabemos que esto nos da dos valores, uno que es positivo, otro que es negativo, lo que nos da por un lado 177,6197. Aquí ya lo redondeé a 177,62 y por otro lado menos 177,62. Evidentemente nos vamos a quedar con el valor positivo, puesto que estamos hablando de una distancia y no hay distancias negativas. Así que el resultado sería que los dos aviones distan 177,62 kilómetros en este momento. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.